Romanos capítulo 8, versículo 21, 22 y 23. Vamos a leer esos 3 versículos de este capítulo. Voy a incomodarles, mis hermanos, que nos pongamos en pie, por favor, para poner la mayor atención a esta lectura bíblica y para estar conscientes de lo que estamos leyendo de parte de la palabra de Dios. Mi hermana Elvira, qué bueno verla. Dios le bendiga. Cada uno de mis hermanos que están a través del internet, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a compartir una palabra de bendición. La iglesia ha sido llamada a cumplir la misión de Dios. Leo la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, ustedes me acompañan en esta lectura. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La razón de ser de la iglesia es la misión. Y muchas veces no entendemos la misión que tenemos. Gracias a Dios por la visión y por la misión, pero hoy vamos a hablar de la misión. Y qué bueno entender nuestra labor. La iglesia ha sido llamada, ha sido constituida, ha sido preparada, ha sido enviada a cumplir la misión de Dios. Y gracias a Dios por esa misión. Podemos entonces pensar que tras la caída del hombre y de la mujer en el pecado, según lo narra la Escritura en el libro de Génesis capítulo 3, Dios se propuso la misión en el mundo. Y era atraer al hombre y atraer a la mujer hacia la vida. Esto es pensar en que Él, el Señor, les iba a libertar de toda forma de muerte. Porque la Escritura narra que el hombre murió, pero Dios deseó, el deseo de Dios es que el hombre sea librado de toda forma de muerte e incluso, mi hermano, librar a toda la creación del dominio del pecado y del dominio de la muerte. Librar a toda la creación. Por eso leemos que, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Al pensar esto, mis hermanos, debemos entender que Dios había advertido al hombre. Dios le advirtió a Adán y a Eva que el día que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Escritura, morirían. Podemos luego leerlo en casa, el capítulo 2 de Génesis. El capítulo 2 nos relata el ámbito o el ambiente de la vida que Dios creó para el ser humano. El capítulo 3 del mismo libro de Génesis nos describe la lucha profunda que libra el hombre y la mujer con la serpiente, la cual representaba la muerte o representa la muerte. La serpiente
representa una fuerza destructiva, representa una fuerza que estaba propiciando la expulsión, la salida de la pareja humana del jardín de Dios. Y destruye también las relaciones que existían entre las personas y entre las personas y el Creador, entre las personas en sí y entre las personas y el Creador. De tal manera que la imagen hermosa que Dios nos da o da al hombre es distorsionada por la desobediencia, por el pecado. La paz se pierde, la armonía se pierde, la estabilidad se pierde, la cordura se pierde, la bendición que Dios diseñó para el hombre empieza a distorsionarse y se pierde, porque el hombre va tras otros conceptos, tras otros anhelos, y viene entonces la enemistad. En el capítulo 4 de Génesis da una muestra de la destrucción de las relaciones personales, cuando ocurre el primer asesinato. Ya no había cordura, se había perdido lo hermoso. Desde ese momento entonces, Dios procuró el camino mediante el cual su creación pudiese empezar o a ver lo que Dios tenía para el hombre y la mujer. Y era comenzar a diseñar un rumbo hacia la plenitud de la vida. ¿Cómo poder obtener nuevamente eso? Después de que el hombre había muerto, ya no podía ver, ya no podía sentir la gloria de Dios, ya no podía experimentar el gozo que Dios ofrecía. Ya todo era opaco, se distorsionó. Cuando yo pienso en algo distorsionado, es cuando de pronto pienso en un espejo que me hace ver o más gordo o más flaco de lo que soy. Entonces estoy distorsionado. Algunos se ven como, se miran en espejos de esos que tienen cierta forma de elaboración, se ven estirados, se ven más gordos, se ven anchos arriba y flaquitos abajo, o en fin, se ven distorsionados. Eso pasó con la humanidad. Ya no había un reflejo exacto de lo que Dios lo libertó del dominio esclavista y lo conduce a la tierra prometida. Cuando este pueblo estaba por ingresar a la tierra prometida, Dios lo llama a decidir. Y a través de esta instrucción, nosotros podemos entender también hoy que Dios nos está llamando a decidir. Y es bueno tomar una decisión en la vida. La decisión que el Señor desea para la humanidad. Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere bendecir los hogares. Dios quiere bendecir tu vida. Pero es necesario que antes o en el momento en que tú tomas la determinación, antes de disfrutar todo lo que Dios tiene para tu vida, puedas entenderlo. Por eso, cuando yo pienso en reedificación espiritual, es pensar hasta dónde hemos avanzado y qué necesitamos mejorar.
¿Qué necesitamos desaprender? ¿Qué necesitamos quitar de nuestra vida? ¿Qué necesitamos hacer mejor? Para hacer mejor es necesario muchas veces derribar y volverlo a hacer bien. Porque si se deja remendado, de pronto el remiendo no queda bueno. Entonces es mejor hacer las cosas bien. Leamos lo que dice la Escritura. Cuando Dios pone a su pueblo a determinar, a decidir, lo llama a decidir. Le dice, tú tienes que decidir, pueblo. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo final, el versículo 20. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 30, el versículo 15. Dice el Señor, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Ante esto el pueblo entonces sabe qué es lo que Dios quiere. Hoy nosotros sabemos lo que el Señor quiere porque tenemos a Cristo. Pero hay un mundo que no sabe lo que quiere, que anda errante, sin rumbo, sin un destino. Gracias a Dios como iglesia sabemos para dónde vamos. Y tenemos el gran mandamiento y la gran comisión, que con estos dos aspectos en nuestra vida podemos avanzar y crecer, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. Entonces, al meditar en esta palabra, Dios puso leyes para ser guardadas por el pueblo. Las dio, pero el ser humano violó la ley y se hundió en el pecado, se hundió en la esclavitud. El pecado fue su concepto y su forma de vida. Y lo vemos, hermanos, desde el momento en que el hombre falló, comenzó a deleitarse y a hacer las cosas conforme el pecado le indicaba que hiciese. Tanto así que el Señor ve a la humanidad que se está deshaciendo, que se está quebrando, que se está acabando, y entonces levanta a un hombre y dice: tú vas a construir un arca y vas a hacer que en esa arca podamos conservar las especies, y vas a entrar
con tus hijos y con las esposas de tus hijos y con tu esposa. Y entre tanto él construía el arca, mientras Noé construía el arca, la maldad aumentaba, el pecado cautivaba los corazones, pero él decía que era necesario volverse a Dios y el pueblo le escuchaba, pero era oídos sordos y no entendió. Pasaron años de este mandato, de esta predicación, de este consejo que daba Noé a la humanidad, y la gente se desviaba tras el pecado, la inmundicia, la iniquidad, la idolatría, la homosexualidad, el sodomismo. Era algo aberrante el pecado, y el Señor determinó el momento en el cual se cerraba el arca, comenzó a llover, y dice la Escritura que fue raída la humanidad, pero luego Dios da la oportunidad. Y en ese camino, en esa reconstrucción de vida, establece entonces aspectos importantes para bendición de la humanidad. Y hoy nosotros tenemos la Escritura a la cual podemos afianzarnos. Ahí atrásito en Romanos capítulo 5, hemos leído el versículo capítulo 8, pero vamos a leer el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, y leamos la Escritura para entender un poquito lo que Dios desea en nosotros en este tiempo. Ya hemos visto algunas partes históricas, pero en este tiempo, Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ese hombre es Jesucristo. Y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué bueno! Para que si como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ante esto, mi hermano, entonces podemos entender que en esta carta el apóstol Pablo enseña, ahí también en el capítulo 3, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos.
consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, Dios no renunció. Avanzaron los tiempos, pero Dios no renunció a su misión. Dios seguía pensando en tu vida, en mi vida. Dios seguía pensando en la vida de la humanidad. Como padre guió a un pueblo, como esposo guió a un pueblo, como esposo que ama a su esposa amada, como padre que ama a su hijo, a sus hijos, lo guió con tanto amor, pensando en que había algo importante para cada persona, que era la vida. Habían perdido la vida, la existencia, la gloria de Dios, la bendición de disfrutar tantas cosas que Dios había creado y que no la estaba disfrutando porque estaban muertos en los delitos y en pecados. Entonces Dios no renuncia. La muerte tenía que ser derrotada, pero ningún hombre lo había podido hacer ni lo haría. Entonces tenía que venir, tenía que manifestarse en forma de hombre para derrotar el pecado, para derrotar la muerte, para vencer el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios entonces envía a su propio Hijo. Y es el texto que sabemos con tanta hermosura y lo podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ¿qué? Sino que ¿qué, mi hermano? Que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ahí está la visión, la misión de Dios. Que el hombre pueda disfrutar de la vida eterna. Porque desde el momento en que desobedeció, por causa de un hombre, la desobediencia vino a toda la humanidad y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Cristo, dice la Escritura, que el Hijo se despoja de su grandeza, de su majestad y se hace hombre. Y estando como hombre no fue a buscar un palacio donde habitar o un lugar suntuoso. Estando en la condición de hombre como tú y yo, se humilló aún más, haciéndose obediente. ¿Dónde falló el hombre? En la obediencia. Entonces Jesús vino para mostrar que la desobediencia se podía derrotar con la obediencia. Aprendió obediencia. Dice la Escritura que siendo hijo de Dios, aprendió obediencia. Él gemía, él hacía muchas cosas, pero era necesario obedecer. Y él obedeció. Entonces fue a la cruz del Calvario. La misión de Dios estaba lista para ser cumplida por medio de su Hijo Jesucristo. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte maldita, la muerte más ruin. Y Jesús, siendo hombre, fue a morir en una cruz. Se hizo maldición, porque la misión de Dios era que el hombre, la mujer, pudiesen tomar nuevamente la vida que habían perdido. Y era necesario matar, aniquilar la muerte, vencer la muerte. Y Cristo fue a la cruz, murió. ¿Qué hizo el enemigo? Empezó a reírse. Lo vencí, no pudo tampoco. Lo sepultaron. Sepultaron el cadáver del Señor Jesucristo. Y en el sepulcro, estando en el sepulcro,
para que tú y yo también podamos vencer. Venció la muerte y resucitó. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. El enemigo se estaba deleitando cuando aparece el Señor Jesús, porque baja a los lugares más bajos donde estaba el enemigo haciendo su festín, porque había vencido a aquel que se hacía llamar Dios, aquel que se hacía llamar Cristo. Y Cristo va y lo encuentra y le arrebata las llaves de la vida y de la muerte para que tú y yo podamos tener vida eterna. Aleluya. Para que la humanidad pueda empezar a recibir la bendición. Y muchos empezaron a predicar, muchos salieron de los sepulcros a compartir la palabra. Era una bendición. La gloria de Dios comenzó a avanzar. El Señor había dotado a 12 hombres y les había instruido. Ellos empezaron a entender. Camino a Emaús, 2 de ellos entendieron la importancia de cenar con el Señor, que Él estaba presente. Comprendieron el sacrificio de Cristo en la cruz, la vida, la bendición de Dios. Y es hermoso entender esto. Yo lo pude entender hace muchos años, pero doy gracias a Dios porque el testimonio de mi padre me lo hizo entender. Él decía, tomando la palabra, decía, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas palabras que el Señor le dice al pueblo de Israel que decidieran entre el bien y la vida o el mal y la maldición, lo entendí cuando mi padre dijo, en una oportunidad, ustedes, nos decía, ustedes son hijos de Dios porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Y nos narraba cómo lo recibió. Dijo, en una oportunidad iba por la cuarta con cesta en el centro de Bogotá. Había la iglesia interamericana. Y yo pasaba por ese lugar y escuché cantar un himno. Desde ahí supe que la misión de Dios con mi vida empezó. Con hombres y mujeres como usted y yo que compartieron la palabra. Y en una oportunidad
Mi hermana Elsa Albarracín, una joven que daba la escuela dominical, me dice: Daniel, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y yo lo recibí. Y acepté al Señor en mi corazón. Me arrodillé, tenía 13 años. Y supe lo que era tener a Cristo en el corazón. Era un mensaje que nuestro Padre nos lo había dado, nos lo había instruido, pero no tuvo de pronto el hecho de hacernos repetir la oración de fe, pero esta hermana lo hizo, y cuando lo hizo entendí por qué era que mi padre muchas veces en los cultos de las 5 de la tarde los domingos hacía que la gente repitiera la oración de fe. Y hice la oración de fe. Ahí se cumplió la misión de Dios en mi vida. Desde ahí le sigo. He tenido dificultades. La vida se ha querido ir de mi vida por el pecado que quiere gobernar la vida del hombre. Pero no la he dejado ir porque amo a Cristo. Y porque si se va Cristo de mi vida, ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi existencia? ¿Qué de mi vida eterna? ¿Qué de la participación gloriosa del coro de millones? ¿Qué de la cena, la gran cena con el Maestro? ¿Qué de la bendición de estar frente a frente con mi Dios, con mi Padre, para disfrutar la vida eterna? Debo cuidar mi vida, debo cuidar mi salvación, debo cuidar lo que Dios me ha dado, debo cuidarlo. Y les confieso, hermanos, que aunque algunas veces sentí que ya no podía porque el pecado quería reinar y gobernar mi vida, mi existencia, la misericordia de Dios fue mayor, fue soberana, porque lo que Dios quiere realmente es que tengamos vida. Dios quiere que tú y yo tengamos vida. Es la misión más linda que hay en el mundo, la misión de Dios. Lo más lindo es que nos hace partícipes a nosotros. Los que tienen vida pueden llevar vida a los que no la tienen. Los que tienen vida pueden llevar gozo al que no tienen gozo. Desde que tengo a Cristo, sé lo que es el verdadero gozo. Porque me he dado cuenta que el gozo que el mundo disfruta es pasajero. Hoy están bien y mañana están re mal. Pero cuando estamos en Cristo, aunque vengan las dificultades, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Saben por qué? Porque esa es la misión de Dios. Que cada día tu vida brille y te deleites con la creación, con todo lo que Él creó. Por eso la creación gime para ver la manifestación de los que se gozan verdaderamente. No vaya a pensar que la creación no se da cuenta de las cosas porque Dios lo diseñó así. Dios lo diseñó así. Se da cuenta de cómo el hombre maltrata el sistema de existencia, el ecosistema. Cómo el hombre destruye su propia existencia. Cómo el hombre maltrata, cómo el hombre busca lo que el mundo le está ofreciendo, porque no viven conforme al espíritu, sino que viven conforme a la carne. Y el que vive conforme a la carne muere, pero el que vive conforme al espíritu tiene vida y vida eterna. Amén. ¿Me hago entender lo que el Señor quiere decir a la iglesia? Es hermoso saber que el Señor quiere que avancemos. Y dice la Escritura que cuando vino el Señor, llegó a la iglesia, al templo. La Escritura lo narra en Lucas, y esto nos va a dar más fuerza para que entendamos lo que el Espíritu quiere decir en esta mañana a nuestras vidas. En Lucas, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice la Escritura, San Lucas, capítulo 4, el versículo 16. Dice, vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día de reposo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bueno que el Señor vino para darnos libertad, para darnos vida, para quitar la pobreza, para quitar la iniquidad. Entonces, desde ese momento, Jesús recorría todas las ciudades, recorría las aldeas, recorría los lugares de aquella época, en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué hermoso. Luego Jesús fue a la cruz, venció la muerte, resucitó. Así lo expresa el apóstol Pablo. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hoy tenemos a Cristo, que quiere que cada uno de nosotros avancemos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Luego, a través de los hechos de los apóstoles, explica la ascensión al Padre. Jesús le dice a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios nos constituyó un nuevo pueblo en Cristo Jesús para bendición. Y todos los cristianos, como iglesia del Señor, hemos recibido entonces el llamado de Jesús para continuar con la misión. El apóstol Pablo afirma también que todos nosotros somos colaboradores de Dios. Tú eres colaborador de Dios. Mi hermano, yo te invito este año. Este es un tema mucho más extenso, pero yo creo que ya hemos entendido lo básico. Yo te invito este año a que tengas en cuenta la misión de Dios. No podemos como iglesia estar ignorando lo que Dios desea para la humanidad. Por eso ha escogido a la iglesia. Y si tú como iglesia no lo haces, lo hará otra persona. Y lo más lindo es que obedecer no solamente es hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque la desobediencia puede constituirse en sabiendo hacer lo bueno, no se hace. Y si tú sabes hacer lo bueno a partir de hoy, ya a partir de esta palabra que has recibido, tú y yo somos responsables. Porque en ti no hay muerte, en ti hay vida, en ti hay bendición. Y si tenemos la vida, vamos a avanzar en bendición. Amén. Y vamos a llevar vida a los que no tienen vida. Hay mucha gente que está muerta en los delitos y pecados. Hay muchas personas que aún no conocen a Jesús en su corazón. Hacen muchas cosas, practican
circunstancias y religiosidad y tradiciones, pero no tienen a Cristo en su corazón. Necesitamos llevar el Evangelio para que muchos tengan la vida que nosotros tenemos y Cristo sea glorificado, porque Cristo viene ya. Él está vestido de gloria. Él puede decir, como cuando alguien va a salir de casa, ya está listo, ya viene Cristo, viene por su iglesia. Y nosotros necesitamos glorificar a nuestro Padre Celestial diciendo, como iglesia estamos desarrollando la misión que tú nos has dado para desarrollar. Por eso, mi hermano, la persona por la cual tú oraste hoy, no se quede solo en oración. Tú oraste por el vecino, no se vaya a quedar eso en oración. Yo oré por mi vecino, no me voy a quedar solo con la oración por mi vecino. Tengo ahorita nuevos vecinos y ya tengo algo, lo cual quiero compartirles. Por mis familiares, yo no me voy a quedar solo con la oración. Voy a hacer que esa oración tome la acción efectiva que me dice el Señor, para que muchas personas que aún no conocen al Señor lo conozcan y puedan avanzar. Y los que hoy, por la gracia de Dios, puedo yo hacer discípulos en Cristo, ellos también puedan hacer discípulos a otros, para que muchos crean que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Posiblemente has estado ignorando la misión de Dios, pero Dios ha tenido ese deseo desde el mismo momento en que el hombre pecó. Él puso unas pieles sobre la vergüenza, la desnudez del hombre y lo cubrió. Y Dios quiere colocar sobre nuestras vidas su manto de gloria, quitar toda iniquidad, llevarlo a la cruz y sepultarlo en lo profundo de los abismos, y nunca más se va a olvidar, nunca más se va a acordar de ellos. Para que nosotros podamos vestirnos de gloria, Dios ha dispuesto una vestidura. Y dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento, unción sobre tu cabeza. ¿Sabe qué hace que podamos predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no vamos a poder llevar el Evangelio de Jesucristo. Es más, mi hermano, le garantizo que si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, cada reunión que tenemos como iglesia en este lugar va a ser un deleite y va a ser el indicativo primario. No nos vamos a dejar guiar por la carne, sino por el Espíritu. Y el Espíritu va a decir, no puedes cambiar la bendición que tengo para ti por la novela o por esta o esa ocupación, porque lo que tengo para ti es bendición. Por eso el que está en el Espíritu se deja guiar por el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe para ganar almas y para dar testimonio de que verdaderamente Cristo está en nosotros. Yo le invito a que cierre sus ojos, mi hermano, a que levante su mano derecha al Señor y su izquierda la coloque en su corazón. Y con tu mano derecha indicando, Señor, quiero hacer lo correcto. Quiero hacer lo que es debido, lo que es honesto. Vas a decirle, aquí estoy, Señor. Y con tu mano izquierda en el corazón vas a indicar y le vas a decir, Señor, mis sentimientos, mis emociones serán controladas por tu Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos ante ti en unidad.
con un mismo sentir. Queremos, Señor, ser gratos a ti y queremos que nuestros sentimientos, nuestras emociones sean guiadas por tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Queremos hacer la obra conforme la misión que tú, Dios, delegaste a tu Hijo. Él pudo decir en la cruz, todo está consumado. Señor, ayúdanos a avanzar y hacer lo que nos corresponde. Y aún estando ya en la acción de hacer lo que nos corresponde, decir, Señor, ayúdanos a una milla más. Queremos hacer algo más, Señor. Queremos hacer algo más para bendición. Espíritu Santo, que aún habiendo hecho tantas cosas para tu gloria, podamos decir, siervos inútiles somos, porque pudimos hacer más y no lo hicimos. Señor, ayúdanos, solo con tu ayuda, porque tú eres el Dios que produces en nosotros el querer como el hacer. Si tú no, Dios, si tú, Dios, no estás con nosotros, en vano sería nuestro transitar diario. Por eso, ven a nuestras vidas, llénanos de ti, haznos dignos de tu amor, dignos de tu paz, dignos de esa vida hermosa, para que podamos llevar vida a aquellos que no la necesitan. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Aleluya. Querida iglesia, hermanos, vamos a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. 2017 es un año de reedificación, pero es el tiempo de disfrutar el año agradable del Señor. Vamos para adelante con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a nuestros hogares. Si tienes alguna petición,